Descubrí que ayudar a un amigo a mudarse era su excusa para volver con su ex, y le envié todas sus cosas con una nota. Cuando alguien me pregunta cuánto tiempo llevábamos casados, suelo decir que 7 años, aunque en realidad fueron 10 juntos. Emilio y yo nos conocimos cuando teníamos 20 y tantos y, desde el principio, nuestra relación fue más compañerismo que fuegos artificiales. Y eso, para mí, siempre fue suficiente. Nunca tuvimos hijos. Fue una decisión conversada, honesta, sin drama. Ninguno de los dos sentía que la paternidad fuera parte de nuestro destino. Él tenía una carrera muy demandante como arquitecto, y yo había construido con mucho esfuerzo mi lugar como fisioterapeuta en una clínica especializada en rehabilitación deportiva. Nuestro tiempo era limitado, pero compartido. Los fines de semana eran nuestros, paseos por el río, cenas espontáneas, alguna serie que no podíamos terminar entre semana. Esa rutina, que para otros parecería monótona, era mi estabilidad. Mi certeza. Un jueves por la noche, mientras cenábamos, algo simple, pasta con salsa de tomate y vino tinto, Emilio mencionó, casi sin mirarme, que ese fin de semana iba a ayudar a un viejo amigo a mudarse. Dijo que se trataba de Cristóbal, alguien de la universidad que, según él, estaba pasando por una ruptura difícil y necesitaba una mano. Parece que se está mudando al otro lado de la ciudad, y tiene un montón de muebles, comentó entre bocado y bocado, como quien habla del clima. Le dije que lo ayudaba sábado y domingo. Recuerdo que asentí, pero no pude evitar sentirme decepcionada. Esos días juntos me sabían a tregua, a paz. Le pregunté si quería que fuera con él, si necesitaban más manos. Emilio se apresuró a decir que no, que ya había suficiente gente, y que además Cristóbal se sentía algo avergonzado por cómo estaba manejando la separación. Algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme. La rapidez con la que se negó, el leve temblor en su voz, esa forma de hablar que tienen los que están improvisando un guión en tiempo real. Pero lo dejé pasar. No soy una mujer desconfiada. Nunca lo he sido. La confianza, pensaba yo, se construye a base de no asfixiar. Así que planeé un fin de semana tranquilo. Me quedaría en casa leyendo, haría algo de yoga, tal vez saldría a almorzar con mis amigas el domingo. El sábado, Emilio se fue temprano. Me dio un beso distraído en la mejilla antes de salir. Durante el día, me mandó algunos mensajes. Fotos del baúl del carro con cajas, un texto que decía, muerto del calor. It's a break. Todo parecía normal. Volvió a casa pasadas las 11 de la noche. Olía a sudor y a polvo, y traía esa cara cansada que uno pone cuando quiere evitar una conversación. Me dijo que había sido un día eterno, que Cristóbal no tenía nada empacado, que todo había sido un caos. Me reí y le dije que le haría un té para que pudiera dormir mejor. El domingo fue igual. Se fue temprano, dijo que lo ayudaría a organizar el nuevo apartamento y a armar algunos muebles. Me prometió que estaría de vuelta para la cena. A eso de las 4 de la tarde, noté que se me había acabado el té que tanto me gusta. Decidí salir al supermercado. No era lejos, apenas unas cuadras de casa. Esa salida improvisada, aparentemente sin importancia, cambió por completo la dirección de mi vida. Al salir del supermercado, con la bolsita de papel colgando de mi brazo, vi algo familiar, el Subaru azul de Emilio, estacionado frente a un edificio nuevo. Uno de esos complejos modernos, con acabados grises y balcones amplios. Recuerdo que parpadeé un par de veces, como si el auto pudiera desaparecer por arte de magia. Pero no. Era el de él. La placa, el rayón pequeño en el guardabarros trasero. Sin duda, era su carro. Lo extraño era que ese lugar no estaba al otro lado de la ciudad, como él había dicho. De hecho, ese edificio estaba apenas a 5 minutos de nuestra casa. Me quedé congelada. Vi salir a Emilio por la puerta principal, cargando una estantería pequeña. Caminaba junto a una mujer. Al principio no la reconocí. Pero entonces ella se giró para decirle algo, y vi su rostro. Daniela. Ese nombre llevaba años en pausa en mi memoria. La exnovia de Emilio. La única de la que me había hablado con cierta nostalgia, con una tibieza que nunca entendí del todo. Salieron durante toda la secundaria y parte de la universidad, según él. Terminó porque ella se mudó a otro estado. Y aunque Emilio siempre lo contó como una ruptura madura, sin drama, nunca me sentí del todo cómoda cuando su nombre surgía en alguna conversación. Una vez, hace unos 3 años, descubrí que se habían reencontrado en Facebook. Le pregunté. Él me dijo que solo se habían puesto al día, que fue un intercambio corto. Yo expresé que no me gustaba la idea. Me dijo que no me preocupara, que Daniela no significaba nada. Confié. Ahora, ahí estaban. Cargando cosas. Riendo. Caminando como si el tiempo no hubiera pasado. No me acerqué. No grité. No lloré. Me escondí tras una camioneta y observé. El resto de esa tarde fue una maraña de ansiedad. En casa, revisé los registros telefónicos en línea.
Había decenas de llamadas y mensajes con un número que no reconocía. Lo busqué. Daniela. Cuando Emilio llegó, cerca de las 8, estaba sentada en la cocina. Tenía la luz tenue encendida y las manos entrelazadas. Él entró con el rostro agotado, abrió el refrigerador y se sirvió una cerveza. ¿Cómo te fue?, le pregunté con voz suave, casi curiosa. Y entonces empezó su relato. Detalles sobre cómo Cristóbal había agradecido su ayuda, que todo había salido bien, que estaba exhausto. Lo dejé terminar. Le di espacio para mentirme con elegancia. Qué raro, dije al final. Porque hoy te vi ayudando a Daniela a mudarse. Y ahí se quebró todo. La expresión en su rostro se volvió de piedra. Una mezcla de sorpresa, culpa, miedo, y luego, esa rigidez defensiva de quien ya sabe que lo atraparon con las manos en la mentira. No dijo nada de inmediato. Se quedó de pie, aún con la cerveza en la mano, como si el frío del envase pudiera despertarlo del desastre. ¿Qué viste exactamente?, y me preguntó. No respondí. Lo miré, simplemente. Porque la pregunta no era para obtener información, era un intento desesperado por controlar los daños. Como si con suficiente ambigüedad pudiera seguir disfrazando la verdad. Vi suficiente, dije al fin. Vi tu carro. Te vi a ti. Y vi a Daniela. La mujer con la que supuestamente no hablabas desde hace años. Se sentó frente a mí con un suspiro derrotado. El teatro había terminado. Entonces, empezó a hablar. Al principio, intentó suavizarlo todo. Dijo que Daniela se había mudado de vuelta a la ciudad hacía unos meses, que se habían reencontrado, y que él le había ofrecido ayuda como un simple gesto de amistad. Que no me lo dijo porque sabía cómo me sentiría. Que no había pasado nada. Nada. Esa palabra me quemó más que cualquier otra. ¿Y por qué entonces inventaste un amigo? ¿Cristóbal? ¿Por qué la mentira completa de un fin de semana lleno de cajas y muebles? ¿Por qué borrar los mensajes? Se quedó callado. Fue entonces cuando comenzó a soltar la verdad a cuentagotas. Primero, que se habían reencontrado ocasionalmente. Luego, que en realidad hablaban seguido. Que la amistad se había vuelto más cercana. Que salieron a tomar algo. Que la conversación fluyó. Que a veces sentía nostalgia por su pasado con ella, pero que eso no significaba que quisiera volver con ella. Y así, como si desarmara una bomba, fue confesando pieza por pieza, cuidando no estallar demasiado rápido. Yo estaba en shock. Pero no el tipo de shock que paraliza, sino el que te da una claridad brutal. Ya no me gritaba por dentro el corazón, sino la razón. Cada palabra suya era una astilla más en lo que habíamos construido juntos. ¿Y si hubiera sido al revés, Emilio? Y le dije finalmente. Si yo hubiera estado en contacto secreto con un exnovio. Si te hubiera mentido en la cara para pasar un fin de semana completo con él. No supo qué responder. En lugar de eso, empezó a decir que no era lo mismo. Que la historia entre él y Daniela era distinta. Que no quería herirme y por eso lo ocultó. Que aún me amaba. Que jamás cruzó la línea. Pero cada vez que hablaba, su historia cambiaba un poco más. Que solo habían tomado café, luego que también fueron a cenar. Que hablaban de vez en cuando, luego que casi todos los días. Cada giro era una traición nueva. Y lo peor era que no sabía si esa era toda la verdad, o solo el pedazo que él creía que podía permitirse soltar sin perderme del todo. Le pedí su celular. Dudó. Esa duda fue suficiente para saber que ahí había más de lo que yo ya imaginaba. Al final, me lo entregó. No había mensajes. Nada de Daniela. Los borré para evitar malentendidos, dijo. Como si esconder algo fuera una forma de proteger. Esa noche no dormí. Me quedé acostada al borde de la cama, observando el techo, mientras Emilio respiraba pesado al otro lado, como si pudiera fingir que todo estaba en orden. A la mañana siguiente, mientras se duchaba, tomé una decisión. Me levanté en silencio, saqué 2 maletas grandes del armario y empecé a empacar sus cosas más esenciales. Ropa, artículos de aseo, su cargador, un par de libros que siempre tenía en la mesa de noche. Cuando salió del baño y me vio, sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Y empacando. Necesito espacio. Necesito pensar. Y tú necesitas salir de esta casa. Intentó acercarse. Quiso hablar. Suplicó. Dijo que cortaría todo contacto con Daniela, que iríamos a terapia, que esto no tenía que terminar así. Pero ya no era el error. Era la construcción completa de la mentira. Fue haber inventado una historia, planearla, sostenerla con calma, borrar huellas. Fue mirarme a los ojos tantas veces sin parpadear. No es solo Daniela, Emilio. Es lo que hiciste para mantenerla. Lo que borraste. Lo que callaste. Lo que inventaste.
Lo miré fijamente. Puedes llevarte las maletas. Puedes quedarte en lo de tu hermano. Pero por ahora, aquí no puedes estar. Y se fue. Esa misma noche, mientras ordenaba las cosas en la sala, vi las fotos enmarcadas en las repisas. Nuestro viaje a Chiapas. Nuestra primera Navidad en la casa. La inauguración de su primer proyecto como arquitecto. No lloré. Me sentía demasiado vacía para eso. Solo pensé en lo mucho que había idealizado a un hombre que, en el fondo, era capaz de todo esto. Al día siguiente, empecé a empacar el resto de sus pertenencias. Fui meticulosa. Cada camisa doblada. Cada disco guardado con su funda. Sus controles, sus cables, hasta su cafetera manual. Llamé a una empresa de mudanzas y pagué por el servicio. Di la dirección de Daniela. Sabía cuál era. Les pedí que entregaran todo con una nota. Una sola frase escrita con mi puño y letra. Como son tan buenos amigos, pueden seguir ayudándose mutuamente. Después cambié las cerraduras de la casa. No tardó mucho en enterarse. Le envié un mensaje corto, casi frío. Apenas la entrega fue confirmada por la empresa. Tus cosas están en casa de Daniela. Por favor, respeta mi necesidad de espacio. No vengas. No hubo respuesta inmediata, pero unos minutos después comenzó a lloverme el celular con mensajes. Emilio parecía pasar por cada fase del duelo en tiempo récord: negación, enojo, súplica, victimismo. No tenías por qué hacer esto. ¿Cómo le pudiste mandar mis cosas a ella? Esto no es justo. ¿De verdad vas a dejar que todo se destruya por esto? Después, silencio. Hasta que sonó el timbre. Me asomé por la mirilla y lo vi. Tenía la cara desencajada, como si recién entendiera que el teatro se había derrumbado por completo. No abrí la puerta. Volvió a tocar. Luego intentó abrir con su llave y, al no poder, golpeó más fuerte. Pero no grité. No lloré. No dije nada. Solo me quedé en el pasillo, en silencio, hasta que se fue. Esa noche, dormí profundamente por primera vez desde que todo empezó. Al día siguiente, me llamó Rodrigo, su hermano. Siempre tuvimos una relación cordial. Incluso cercana. Sabía que Emilio se estaba quedando con él, y no me sorprendió que quisiera hablar. Pero lo que me dijo sí me tomó por sorpresa. Si necesitas saber toda la verdad, fue lo primero que me dijo. Rodrigo me explicó que Emilio le había confesado muchas cosas. Más de las que había tenido el valor de decirme a mí. Me senté en la mesa, con el teléfono apoyado en el oído, y cerré los ojos mientras lo escuchaba. La historia no empezó hace unos meses. No fue reciente. Daniela nunca se fue del todo. Desde que se reconectaron por Facebook, hacía casi 3 años, habían mantenido contacto constante. Primero mensajes, luego llamadas, después encuentros casuales. Nada físico, según Emilio. Pero sí emocional. Una especie de refugio en el pasado. Rodrigo dijo que su hermano estaba destrozado. Que le había dicho que no sabía por qué lo había hecho, que se sentía dividido entre lo que teníamos nosotros y la nostalgia de lo que pudo haber sido. Daniela, por su parte, había empezado a escribirle con más frecuencia después de su divorcio. Y Emilio, en lugar de cortar el contacto, se convirtió en su confidente. Su hombro emocional. Su salvavidas. Rodrigo no justificó a su hermano. Al contrario. Dijo que estaba decepcionado, pero que también pensaba que merecía saber toda la historia antes de tomar una decisión definitiva. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico de Emilio. Era largo. Una confesión escrita con una mezcla de desesperación y remordimiento. Decía que no había sido infiel en el sentido físico, pero que ahora entendía que se había traicionado emocionalmente nuestra relación. Que había cruzado límites. Que había mentido tantas veces que perdió la cuenta. Que había borrado conversaciones, llamadas, rastros, porque en el fondo sabía que lo que hacía no era correcto. También me contó algo que me dolió más de lo que esperaba. Daniela le había propuesto reavivar su relación después de su divorcio. Él le dijo que no, que estaba comprometido conmigo, pero no cortó el vínculo. Al contrario, lo mantuvo. Lo alimentó. Incluso me confesó que cuando inventó lo de Cristóbal, su intención era proteger esa amistad a toda costa. Que sentía que si me decía la verdad, lo obligaría a elegir, y no se sentía preparado para eso. Leí el correo 2 veces. No respondí. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Daniela. Reconocí su voz de inmediato. Me dijo que había conseguido mi número a través de Rodrigo. Que necesitaba disculparse. Que después de recibir las cosas de Emilio en su apartamento y enterarse de lo que había pasado, había comprendido el daño que había causado. La escuché en silencio. Me confesó que, aunque no había intención de arruinar mi matrimonio, sí había albergado la esperanza de volver con Emilio. Que pensó que él estaba en una relación apagada, que solo seguía conmigo por comodidad. Que él le había dicho eso.
que no estaba feliz. Que nos comportábamos más como compañeros de casa que como pareja. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. No porque fuera cierto, sino porque Emilio le había vendido esa imagen de nuestra vida. La había distorsionado para mantener su conexión con ella, para mantenerla cerca sin perderme a mí. Daniela también dijo que se sentía usada. Que cuando Emilio se apareció con sus cosas, creyó que eso significaba algo. Pero cuando hablaron, él le propuso empezar algo formal. Y en ese momento, se dio cuenta de que no era amor. Era ego. Colgamos sin drama. Me agradeció haberla escuchado. Me deseó fuerza, lo cual me pareció irónico, viniendo de quien contribuyó tanto a mi derrumbe. Un día después, acepté ver a Emilio en persona. En una cafetería. Nada íntimo. Lugar público, luz natural. Llevaba los ojos cansados, el rostro envejecido por la culpa. Me pidió perdón. Por todo. Por lo que dijo. Por lo que no dijo. Por cada mentira. Por cada omisión. Dijo que había comenzado terapia. Que había bloqueado a Daniela. Que quería reconstruir lo que teníamos, aunque sabía que no tenía derecho a pedírmelo. No dije mucho. Escuché. Observé. La verdad era que ya no lloraba por él. Lloraba por mí. Por la mujer que confiaba. Por la que se quedaba esperando mensajes de pizza break mientras su esposo reía con otra mujer en un apartamento que no era suyo. Le dije que no podía prometerle nada. Que estaba considerando ir a terapia, pero no para salvar nuestro matrimonio. Para salvarme a mí. Y así, con el café ya frío frente a mí, supe que ese encuentro no era un nuevo comienzo. Era el cierre. Después de aquel encuentro en la cafetería, algo en mí cambió. No fue rabia. Ya no. Tampoco tristeza. Era una especie de agotamiento emocional, una calma extraña que solo llega cuando se ha llorado demasiado, cuando ya no queda nada por adivinar, por preguntar, por esperar. Volví a casa y, por primera vez desde todo esto, abrí la carpeta compartida que Emilio y yo teníamos en la nube. Una de esas carpetas de pareja donde se almacenan documentos importantes, copias de seguros, fotos, escaneos de pasaportes. No estaba buscando nada en particular. Fue más un impulso que otra cosa. Pero ahí estaba. Oculta, bajo una subcarpeta llamada Proyectos de Trabajo 2023, encontré una carpeta con el nombre Dani. Dentro, decenas de fotos. De ellos dos. Caminando por senderos que decían no haber recorrido. En restaurantes que no mencionó nunca. Incluso una donde él tenía su brazo sobre los hombros de ella, en lo que parecía un concierto. Y luego, capturas de pantalla. Conversaciones de texto, cálidas, emocionales, íntimas. Mensajes como, nadie me entiende como tú o no puedo dejar de pensar en verte ayer. Cosas que nunca me escribió a mí. Palabras que usaba para mantener viva una llama que me había jurado que no existía. Revisé las fechas. Coincidían con días en los que me había dicho que iba a quedarse tarde en el trabajo o a ver a amigos. Todo encajaba. Todo se caía. Llamé a Emilio. Me contestó a la segunda. Le conté lo que había encontrado. Hubo silencio. Iba a hablarte de eso en la próxima sesión, dijo finalmente. ¿Y cuántas cosas más ibas a guardarte hasta entonces? Pregunté. ¿Hasta cuándo iba a seguir recibiendo la verdad a cucharadas? No hubo respuesta que me convenciera. Solo más excusas. Más frases torpes disfrazadas de honestidad tardía. Cancelé nuestra siguiente cita de consejería de pareja. No podía seguir jugando a sanar algo que él seguía infectando con omisiones. Esa misma noche, llamé a mi abogada. Le conté todo y comenzamos oficialmente el proceso de divorcio. En Oregón no se castiga legalmente la infidelidad emocional, pero aún así, documentar la cronología de lo sucedido podría ser relevante en la división de bienes. Durante los siguientes días, Emilio me bombardeó con mensajes. Algunos tristes. Otros desesperados. Algunos francamente enojados, reprochándome que ni siquiera intentara salvar lo nuestro. Ignoré casi todos. Solo respondía a temas logísticos, las cuentas, la casa, los papeles. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Estaba saliendo de una cita con mi terapeuta cuando vi un coche familiar en el estacionamiento, el Toyota rojo de Daniela. Me vio de inmediato y se acercó. Me pidió hablar. Dudé, pero acepté. Nos sentamos en una banca bajo un árbol seco y por un momento, fue como si el mundo se detuviera. Sé que esto ya no cambia nada, dijo. Pero necesito que sepas la verdad completa. Toda. Y entonces lo soltó. Contrario a lo que ambos habían dicho hasta ese momento, su relación con Emilio sí se volvió física. Había sucedido unos 4 meses atrás, después de una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Una fiesta a la que Emilio asistió diciéndome que era una reunión de trabajo. Tomaron, hablaron durante horas, y terminaron en su apartamento. Según ella,
Eso no fue un accidente aislado. Se repitió. Varios encuentros, varios silencios compartidos, varias mentiras cuidadosamente tejidas. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Le pregunté. Porque él me propuso que empezáramos a salir oficialmente, dijo. Me pareció una locura. Me di cuenta de que me había usado, igual que a ti. Te mintió a ti sobre mí y a mí sobre ti. Sentí que merecía saberlo todo. Me mostró los mensajes. No había nada que discutir. Fotos. Textos. Tiempos. Todo encajaba con lo que ya sospechaba. Lo único nuevo era la confirmación. Lo que siempre faltaba, la última gota de verdad. Cuando volví a casa, reenvié todo a Emilio. Solo agregué una línea. ¿Hay algo más que deba saber? Me llamó en cuestión de segundos. No quería escribir, quería hablar. Sí, fue verdad, admitió. Pero ya se había terminado. No quería decírtelo porque sabía que con eso ya no habría vuelta atrás. Demasiado tarde. Le dije que todo contacto debía ser a través de nuestros abogados. Ya no confiaba en nada que saliera de su boca. Colgué. Esa noche, me llegó un correo. Una última confesión. Emilio decía que sabía que lo había destruido todo. Que no pelearía en el divorcio. Que aceptaría los términos que yo pusiera. Que iniciaría terapia intensiva. Que ya no lo hacía por mí, sino por sí mismo. Que se había convertido en el hombre que nunca quiso ser. No le respondí. Y, por primera vez en semanas, me sentí en paz. Cansada, pero en paz. Los días pasaron. Los trámites del divorcio avanzaron con relativa calma. Dividimos las cuentas, vendimos algunas cosas. Emilio acordó comprar mi parte de la casa para quedarse con ella. No me molestaba. Yo no quería seguir viviendo entre esos muros llenos de recuerdos que ya no significaban nada. A los pocos meses, acepté una asignación temporal en la oficina de mi empresa en Seattle. 3 meses fuera. 3 meses de aire nuevo, de cafés distintos, de no cruzarme con los mismos rostros, de no ver el Subaru azul en cada esquina. Desde entonces, estoy viviendo aquí. Finalmente acepté el traslado permanente. La ciudad me abrazó con el silencio que necesitaba. Hago terapia cada semana. Camino mucho. A veces vuelvo a leer las cosas que escribí en mis días más oscuros, y ya no me reconozco. Daniela también se fue de la ciudad. Consiguió un nuevo trabajo en otro estado. Como si ambos, los dos grandes amores de Emilio, hubiéramos salido corriendo al mismo tiempo, dejando atrás al hombre que no supo cuidar a ninguna. A veces hablo con Rodrigo. Es el único vínculo que no me lastima. Me manda fotos de su perro, me recomienda libros. Nada más. Y nada menos. Y Emilio, bueno, supe por Rodrigo que está en tratamiento. Que sigue diciendo que me ama. Que llora en las sesiones. Que se odia por haberlo arruinado todo. Quizás es verdad. Quizás no. Ya no me importa. Porque finalmente entendí que mi vida no se acabó con él. Simplemente volvió a empezar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.